Muy bien, en este video acabamos de ver cómo existen tres métodos de recuperación principalmente de petróleo. Vamos entonces ya a hacer la explicación más puntual. Ahorita fue como una introducción. Entonces, los métodos de recuperación de petróleo o gas se van a clasificar de acuerdo a la composición que tenga en el yacimiento. Si el yacimiento tiene mucho petróleo, se le denomina yacimiento de petróleo. Pero si el yacimiento tiene casi puro gas, pues es un yacimiento de gas. Entonces, aquí los yacimientos, ya lo hemos platicado, ya nos lo han comentado, nada más es un repaso. Tenemos una roca impermeable que está atrapando a los tres principales elementos que hay en un yacimiento, que es el agua, qué es el petróleo y qué es el gas. Estos ya nos explicaron, se han acumulado a lo largo de los millones de años y hay que extraerlo, están ahí en el subsuelo. Entonces, vamos a ver un poquito, nada más como repaso, una explicación de los elementos que están en el yacimiento. ¿Vale? Nada más es un breve repaso para que se acuerden de lo que ya nos platicaron. Les comparto. Ya pueden ver en el video. ¿Ya se ve el video, jóvenes? Sí. Muy bien. Los yacimientos porfíricos se originan por el ascenso de rocas fundidas cuando la corteza oceánica se introduce bajo la continental. Esta acción permite que mientras la primera se hunde, comience a fundirse generando magmas y fluidos hidrotermales. Ambos componentes suben a través de grietas hasta llegar cerca de la superficie, al igual que los volcanes. Pero en ese camino empiezan a enfriarse, por lo que el material que ha quedado encapsulado tendrá diferentes alteraciones dependiendo de la zona donde se encuentre y a la temperatura que se enfríe. Muy bien. Entonces, esto es nada más una breve descripción de cómo se formaban los yacimientos, ¿sí? Y lo importante es extraer el petróleo. Para esto, pues ya es toda una técnica, ya también hay una carrera que es la carrera de ingeniero petrolero, nada más como tal. Ellos se encargan de, ya una vez que los geólogos, los geofísicos han encontrado el yacimiento, pues los ingenieros petroleros se encargan de todo lo que es el proceso de perforación, extracción y producción. Entonces, todo esto que vemos, que vamos a platicar el día de hoy, pues son elementos que analiza y que estudia lo que es un ingeniero petrolero, ¿sí?
ellos ya están dedicados única y exclusivamente a extraer el petróleo, a ver los métodos de perforación, los métodos de extracción y poder recuperar la mayor cantidad de petróleo que se encuentra en el subsuelo. Entonces vamos a ver este video donde nos explican un poquito cuáles son estas técnicas de perforación. ¿Vale? Vamos a compartirlo. Sí. Lo bueno es que de este tema hay mucho material, entonces podemos ver explicaciones muy sencillas de esto. Muy bien. ¿Ya ven el video? Sí. Perfecto. Métodos de perforación y extracción del petróleo y del gas. Según donde se encuentre alojado, hay 3 métodos para alcanzar y extraer el gas y el petróleo ubicado en el subsuelo: convencional, no convencional y offshore. Método convencional. Se monta una estructura metálica en forma de torre, cuyo principal objetivo es bajar y subir el equipo de perforación. Un tambor enrolla y desenrolla el cable de acero de donde pende la sarta de perforación. La mesa de rotación transmite la fuerza del motor a la sarta de perforación. Un sistema de lodos prepara, almacena, bombea, inyecta y hace circular permanentemente un lodo de perforación por el pozo. Para perforar la roca, se utiliza una broca o trépano. A medida de que el trépano avanza, se inyecta por la tubería el lodo, que da consistencia a las paredes del pozo y lubrica y enfría la broca. Además, arrastra por el espacio anular hacia la superficie todos los fragmentos de roca cortados por el trépano. El trépano va perforando y se va añadiendo barras de sondeo de 9,45 metros de longitud. Mientras avanza la perforación, se va colocando la tubería de revestimiento del pozo o casing para evitar que las paredes se derrumben y para aislar las napas de agua. Se bombea cemento por el interior del tubo. La presión hace que el cemento suba por el espacio anular y se fije entre las paredes externas del tubo y la roca. La presión natural empuja el hidrocarburo hacia la superficie. Cuando la presión del reservorio empieza a ceder y ya no fluye por la tubería hacia la superficie, se coloca una bomba de extracción. Ya en la superficie, el petróleo y el gas son separados y almacenados en contenedores especiales hasta ser transportados a una refinería o distribuidos por ductos. Método no convencional. Este método se utiliza cuando la formación geológica o roca presenta volúmenes de hidrocarburos aislados entre sí o muy poco comunicados. El proceso de perforación es igual al convencional. Desde la superficie, una torre perfora con un trépano el terreno hasta llegar a la roca. Las paredes del pozo se protegen por completo con tuberías de acero denominadas casing y capas de cemento. A la altura de los acuíferos se coloca un múltiple encamisado formado por varias capas de tubos de acero y cemento. Una vez alcanzada la formación geológica objetivo, que puede ser una roca generadora llamada shale, se realiza la estimulación. Mediante un punzón eléctrico se abren espacios a través de la tubería de acero y del cemento en el fondo del pozo. Se bombea el fluido compuesto por agua, arena y aditivos a alta presión, generando vías en la roca de micrones de espesor que funcionan como canales hidráulicos. El hidrocarburo comienza a fluir por los canales microscópicos que quedaron abiertos. La presión natural empuja el hidrocarburo hacia la superficie. Método offshore. Cuando el hidrocarburo está alojado en cuencas marinas, su exploración y producción se lleva a cabo mediante plataformas o buques de perforación, dependiendo de la profundidad del agua y de la lejanía de la costa. Las plataformas fijas o jacket son estructuras de perfiles tubulares de acero que presentan de 4 a 8 patas deformables para conseguir la estabilidad frente a las olas. Van fijas al lecho marino. Las plataformas autoelevables o jack-up pueden bajar o subir la plataforma por medio de poderosos gatos. Las patas se apoyan en el lecho marino y pueden ser elevadas hasta hacer flotar a la plataforma para su traslado. Las plataformas de tirantes o TLP son un sistema flexible en la dirección del oleaje.
lo que permite la disipación de la energía del mar y reduce los riesgos estructurales manteniendo la plataforma sobre la ubicación deseada. Las plataformas semisumergibles son remolcadas hasta el sitio de perforación. Algunas son capaces de autopropulsarse y flotan sobre enormes pontones. Están ancladas al fondo mediante cadenas o cables que la mantienen en posición sobre el pozo de sondeo. Las plataformas tipo Spar tienen una cubierta soportada por un cilindro vertical de gran diámetro. Su centro de flotabilidad se encuentra muy por encima de su centro de gravedad, lo que las hace muy estables. Los buques tipo Drillship son unidades de gran movilidad. Utilizan un sistema de anclas en mares poco profundos y un sistema de posición dinámica en aguas más profundas. Son útiles en áreas lejanas, puesto que necesitan un apoyo limitado. Las condiciones offshore de trabajo en las profundidades son extremas por las bajas temperaturas y las altas presiones, por lo que suelen emplearse robots para su construcción, fondeo y mantenimiento. Tanto en tierra como en mar, convencional o no convencional, estos métodos de perforación y extracción de hidrocarburos ayudan al desarrollo de los recursos energéticos que tiene la Argentina. Muy bien, pues esto es parte de lo que debemos de entender sobre cómo se debe de extraer el petróleo y el gas. Aquí nos están manejando que estos métodos de extracción no son exclusivos del petróleo, sino que también son muy utilizados para extraer el gas natural, ¿sale? Entonces, el gas que también se encuentra en el subsuelo, en yacimientos que pueden ser exclusivos de gas o que pueden ser exclusivos de petróleo, son métodos, ¿sí?, que vamos a utilizar para poderlos extraer de los yacimientos. ¿Sí? Aquí en esta imagen les voy a mostrar algunas brocas de perforación. Vean cómo han evolucionado a lo largo de los años las diferentes brocas de recuperación, de perforación, perdón, porque al igual que nosotros en nuestras casas tenemos diferentes materiales, aquellos que han hecho algún trabajo de, pues sí, de actividad, saben que hay brocas para concreto, que hay brocas para madera, que hay brocas para aluminio, ¿sí?, que hay brocas para acero. Entonces, no hay una broca universal, sino que dependiendo del material es el tipo de broca. Pues aquí lo mismo pasa para el subsuelo. Como ya nos platicaron, no hay una sola forma de minerales en el subsuelo. Los minerales y las rocas que están en el subsuelo tienen diferente composición química y por lo tanto van a tener diferentes propiedades, diferente dureza, y es necesario tener brocas adecuadas para poder perforar el subsuelo. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces las brocas pues van a utilizarse o se van a diseñar de acuerdo al tipo de roca que hay en el yacimiento. ¿Alguna duda, jóvenes? Bueno, vamos a continuar entonces. Ahora sí, vamos a empezar con lo que llamamos los métodos de recuperación. Le voy a pedir a... vamos a empezar de abajo hacia arriba. A ver, Jiménez, Núñez, Wesley, ayúdanos a leer lo que es los métodos de recuperación. Esta lámina, por favor. Sí, profesor. Recuperación del petróleo. El término recuperación del petróleo se refiere al proceso de extracción de los hidrocarburos que se encuentran dentro del yacimiento. Los métodos de recuperación se clasifican en la siguiente manera. Nipper, 1986. Recuperación primaria. Se define como la recuperación de petróleo asociada a mecanismos naturales de empuje en un yacimiento, como son el gas disuelto, acuíferos, activo o drene gravitacional. La eficiencia de recuperación a nivel mundial de esta etapa es del 5 al 15% del volumen original de hidrocarburos.
Muy bien. Entonces, fíjense muy bien, algo importante. Aunque el término es recuperación de petróleo, se refiere a los hidrocarburos que están en el yacimiento. Por eso repetí esta imagen. Entonces, yo puedo recuperar petróleo o yo puedo recuperar gas. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, si en un yacimiento hay más petróleo, pues entonces decimos que es un yacimiento de petróleo. Pero si en un yacimiento hay mayor cantidad de gas, entonces decimos que es un yacimiento de gas. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, estas técnicas se aplican tanto para extraer petróleo o gas. Ahora, aquí nos comentan la recuperación primaria tiene que ver con la energía que tiene el yacimiento. Y esta energía que va a permitir que los hidrocarburos fluyan, pues depende, número uno, si hay un gas disuelto o si hay alguna presión, ¿sí?, producida por el agua, o también hay una diferencia alta en la presión del yacimiento y la presión atmosférica. Estos elementos nos van a permitir que el hidrocarburo fluya, que el hidrocarburo se mueva desde el fondo del yacimiento hasta la parte superior, hasta el nivel de la atmósfera. ¿Sí estamos de acuerdo? Algo muy importante que hay que tomar en cuenta es que no todo el petróleo que está en el yacimiento se puede extraer. Con métodos de recuperación primaria, solamente podemos extraer hasta un 15% del volumen original que había de petróleo en el yacimiento. O sea, es una cantidad muy pequeña la que se extrae. ¿Sí estamos siendo claros, jóvenes? Muy bien. Vámonos ahora con lo que es la recuperación secundaria. A ver, le voy a pedir a Juliana Jarrillo que nos ayude a leer esta lámina. Sí, recuperación primaria, secundaria. Se refiere al proceso de inyección de agua o gas al yacimiento, cuando la presión natural del mismo ha disminuido por la producción previa de petróleo. Con este proceso secundario se logra mantener la presión del yacimiento y ello permite continuar desplazando el petróleo desde el fondo hacia la superficie. Utilizando este método de recuperación, se puede obtener 15 a 20% extra del volumen inicial de hidrocarburos en el yacimiento. Perfecto. Entonces vean cómo aquí ya no es la energía ya no es suficiente la energía que tenía el yacimiento. Ahora hay que agregarle agua o hay que agregarle gas para producir una presurización del yacimiento. Si el yacimiento se vuelve a presurizar, entonces podemos seguir extrayendo petróleo o gas. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, con esto tendríamos ya otro de 15 a 20%. Es decir, en la recuperación primaria tenemos un 30% del volumen original, ¿sí? En la recuperación secundaria podemos tener hasta otro 20%, ¿sí? Por lo tanto, entre estos dos métodos, sumamos un 35% cuando mucho, ¿sí? Cuando mucho. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay un 65% de petróleo en el yacimiento sin recuperar. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí se está entendiendo esta cuestión? O sea, mucha gente dice, es que ya no hay petróleo. No, sí hay petróleo, pero todavía no hay unas técnicas suficientemente efectivas que nos permitan extraer el 100% de todo el petróleo que se encuentra en el subsuelo. Eso es realmente la verdad, ¿sí? Petróleo sí hay mucho petróleo todavía, pero su forma de extraer o los métodos naturales y convencionales, pues realmente no nos permiten extraer más allá del 35% del petróleo que está en un yacimiento. Entonces, esto pues es realmente lo que tenemos que analizar. Yo les voy a comentar, cuando estuve estudiando el doctorado,
yo estudié en el Instituto Mexicano del Petróleo. Yo ahí estudié y mi doctorado se basó básicamente en analizar métodos de recuperación terciaria. Es decir, métodos ya que se denominan no convencionales, donde vamos a extraer el petróleo remanente. Ese 65% de petróleo que ya no se pudo extraer por métodos de recuperación natural o por métodos, ¿sí? De primario y secundario. Entonces se tienen que desarrollar nuevas tecnologías, se tienen que desarrollar métodos novedosos que permitan extraer el petróleo remanente. Entonces, los métodos de recuperación terciaria o mejorada se clasifican en métodos térmicos y no térmicos, ¿sí? Básicamente en este esquema, como ustedes pueden observar, hay una gran variedad de métodos. ¿Por qué? Porque cada yacimiento es diferente y cada petróleo es diferente. Pero de manera general se clasifican en métodos no térmicos y en métodos térmicos. Dentro de los métodos no térmicos tenemos los métodos como son las invasiones químicas, ¿sí? Como son los desplazamientos miscibles y como son los métodos de empuje con gas. Los métodos de invasiones químicas tenemos los poliméricos, los surfactantes, los alcalinos, las emulsiones, las micelas y combinaciones de estas. En cuanto a los métodos de desplazamientos miscibles, tenemos tapones miscibles, tenemos empuje con gas vaporizante, invasión con alcohol, invasión con dióxido de carbono e invasión con nitrógeno. Los empujes con gas tenemos gas inerte, gas residual y dióxido de carbono inmiscible. Pues vean cómo son muchos los métodos y actualmente hay más. Por ejemplo, el método que nosotros estábamos desarrollando era un método de invasión química. Eran unas sustancias novedosas que se llamaban líquidos iónicos y que se estaban utilizando, inclusive ya después de que acabó mi tesis, hicieron un proyecto y probaron estas sustancias en un yacimiento real y vieron cómo incrementaba la recuperación de petróleo. Por otro lado están los métodos térmicos. Básicamente son inyección de vapor, inyección de agua caliente, combustión in situ y calentamiento eléctrico. Estos serían los métodos térmicos de recuperación mejorada de hidrocarburos. La inyección de vapor contempla la inyección cíclica, la inyección continua, ¿sí? El método SAG, el calentamiento por conducción y combinaciones de químicos con solventes. Por otro lado, la combustión in situ, que es uno de los métodos más pues complicados, es muy complejo, es combustión hacia adelante, combustión en reverso, calentamiento a altas temperaturas sin oxígeno, que esto es lo que le llaman en algunos lados pirólisis, combustión seca, combustión con aditivos de aire y combustión húmeda, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ver un video de todos los métodos no convencionales que se ocupan para recuperar petróleo. Salimos y regresamos, jóvenes.